vámonos a la educación. Y Somoza, impuesto por los yanquis, gobernó Nicaragua durante 45 años. Y cuando triunfó la revolución, encontramos a Nicaragua con cerca del 65% de analfabetos. Esa es la mejor prueba de que ser un modelo dirigido a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, manteniéndolos en pero a los pueblos que someten, que explotan, que oprimen, les niegan la educación para esclavizarlos mejor, para explotarlos mejor, para someterlos mejor, porque un pueblo sin educación, sin conocimiento, sin cultura, es más fácilmente doblegable. Y cuando triunfa la revolución, más del 60%, casi 65% de nicaragüenses en el analfabetismo. Y la primera batalla fue, vamos a acabar con el analfabetismo. Fue la primera gran batalla. ¿Con quién esa batalla? Con la juventud. ¿Con quién? Con los muchachos de secundaria, con las muchachas de secundaria, con los universitarios, con los maestros, con las maestras. Acabar con el analfabetismo fue la consigna revolucionaria. Gracias, Cardenal Miguel, por estar aquí. Hace unos 90 años acompañándonos. Gracias a Dios, que nos permite que su eminencia el Cardenal Miguel nos acompañe en este acto. Nicolás. Nicolás, estamos en esta nueva batalla. Y ahora somos comandantes de estas nuevas batallas. Salvador, comandante de la batalla guerrillera. Salvador ahora comandante de esta nueva batalla que estamos librando. Fidel y Raúl, comandantes de la batalla guerrillera. Fidel y Raúl, comandantes de las nuevas batallas que hoy estamos librando. Nuevas batallas que estamos librando ya, no con los fusiles, sino con las ideas, con el pensamiento, con los ideales, con los valores. Y en esta gran batalla que libra hoy la región latinoamericana, le corresponde a la hermana República Bolivariana de Venezuela librar la parte más dura de la batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que derrotando Venezuela, destruyendo Venezuela, lo sabe, afectan en primer lugar la moral de los pueblos de nuestra América. Por eso aparecen tan empeñados. Por eso es que el presidente Obama luce tan obsesionado, pensando que con esa ofensiva contra Venezuela van a alcanzar unos cuantos votos más en las próximas elecciones. Cuando esa batalla de los Estados Unidos no se decide en Venezuela, se decide en los Estados Unidos. La batalla de Venezuela se decide en América Latina y lo decide el pueblo venezolano. Y al frente de esa gran batalla, Nicolás, por mandato de nuestro querido hermano el comandante Hugo Chávez, te corresponde a vos ahora
comandar esa batalla. Sabemos que la responsabilidad es enorme, gigantesca, pero tenemos la confianza, tenemos la seguridad, tenemos la convicción que hay suficientes recursos morales en el pueblo bolivariano, en el pueblo venezolano, para resistir y vencer, y estamos seguros de la victoria. Nicolás nos recordaba los años 90, porque nosotros vimos una época de lucha, de batalla, que culminó en el 79 con la victoria hace 37 años. Y ahí coincidimos nicaragüenses de los más amplios sectores, de diferente pensamiento ideológico y con diferentes objetivos también. O sea, habían nicaragüenses que finalmente se incorporaron a la Junta de Gobierno que organizó el Frente Sandinista con su propio proyecto, y era explicable porque tenían su pensamiento ideológico. Y estábamos los que teníamos un compromiso con los campesinos, con los pobres, y que sabíamos que había que entrar en la tierra a los campesinos. Y ya cuando vino la reforma agraria fue la primera gran contradicción en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, porque los que representaban los intereses de los latifundistas, incluso los vinculados al somocismo, entonces se opusieron a esas leyes y fueron las primeras contradicciones. Esto no le resta méritos a quienes se incorporaron a esa Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, a doña Violeta Barrio, viuda de Chamorro, a Alfonso Robelo, el ingeniero Alfonso Robelo, un empresario que se incorporaran como fuerza aliadas del Frente Sandinista, del sector empresarial. Y luego tampoco le niega mérito a intelectuales como Sergio Ramírez, se incorporó a la Junta de Gobierno, o ingenieros profesionales como Moisés Hassan, que también se incorporó a la Junta de Gobierno. Fue una etapa que duró poco tiempo, porque cuando empezamos a enviar las leyes a la Asamblea Nacional, entonces Consejo de Estado, y el Consejo de Estado está integrado por todos los sectores económicos y sociales, no por diputados electos, sino por representantes nombrados por cada sector. En el Consejo de Estado habían representantes de los empresarios, de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores evangélicos, de todos los sectores católicos, todos están ahí representados en el Consejo de Estado. Claro, los que están representados en el Consejo de Estado de parte de los sectores católicos no contaban, sí, con la autorización de su santidad el Papa. Ese fue un problemita que se nos fue creando a nosotros por no entender y no respetar, a final de cuentas, las normas que tiene establecida la Iglesia como institución. Pero era un Consejo de Estado bien representativo, todos los sectores, profesionales, mujeres, jóvenes. Ese primer Consejo de Estado, que fue el primer parlamento que tuvimos, lo presidió el comandante Bayardo Barça. Y luego vinieron las contradicciones. Y se vino recomponiendo la Junta de Gobierno hasta que quedó reducida a 3 miembros la Junta de Gobierno. Y luego vinieron las elecciones del 84 y la constituyente y la nueva constitución que nace con la revolución. Y mientras tanto, la guerra, o sea, un país en guerra
haciendo cambios en el orden del fortalecimiento de la democracia, establecida en 3 principios: el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento en política internacional. Eran nuestros 3 principios y siguen siendo los principios de la Constitución de Nicaragua. Y fuimos ahí en medio de esas contradicciones. Eran contradicciones que cobraron a final de cuentas muchas vidas, mucho dolor, mucha sangre. Luego las elecciones del 90, que nos recordaba Nicolás. Después de las elecciones del 90, sucede lo que sucede después de un revés o después de una derrota, digámoslo así con toda crudeza, una derrota electoral frente al imperio, donde el pueblo no pudo votar libremente, porque al pueblo le decían: si votás por el Frente Sandinista va a continuar la guerra, y significaba la muerte para la juventud, para el pueblo. Y se dio esa votación en una elección que no fue democrática, porque el pueblo fue a votar bajo la amenaza, bajo el terror del imperio yanqui, y miles de muertos. Ya había ocurrido la sangre, más de 65.000 nicaragüenses víctimas de la guerra impuesta por los yanquis durante ese periodo. Y claro, después de una derrota, se dice que ya cuando se ve que se está hundiendo el barco, salen las ratas. Así se dice, que salen las ratas, cuando se ve que se está hundiendo el barco. Yo no quisiera ser tan crudo para descalificar así a los compañeros que, como decía Nicolás, jugaron un papel heroico en la lucha del 79 y después del 79 al 90, y que después del 90 decidieron tomar otro rumbo. A final de cuentas, no estaban obligados, nadie podía obligarlo. En el Frente Sandinista de Liberación Nacional nadie ha entrado nunca por obligación, ni entrará nunca por obligación. Se entra por conciencia, por voluntad, por coraje, por compromiso, por patriotismo. ¿Y quiénes quedamos después librando la batalla? Primero, la inmensa mayoría del pueblo, la inmensa mayoría de la base sandinista se mantuvo legal, se mantuvo firme. Los campesinos luchando para defender la tierra que les había dado la revolución. Las familias luchando para defender el lote de terreno que les había dado la revolución, la casita que les había dado la revolución, que se las querían quitar, se las venían a quitar, a arrebatar los neoliberales que ingresaron en el 90 con todo el respaldo de los yanquis. Y entonces, y en la dirección del sandinismo, ¿quiénes quedaron? En su liderazgo, ¿quiénes quedaron? Quedaron los cuadros y los compañeros más firmes y las compañeras más firmes. Se mantuvieron ahí con consistencia. Recuerdo Rosario al día siguiente, después que aceptamos el resultado electoral, porque era un hecho el resultado electoral. Ahí en la Plaza de los No Alineados es un acto. Ahí está. Y Rosario, hablando de los compañeros. Y fue donde les dije a los compañeros, el Frente Sandinista nació del pueblo, está en el pueblo. Es una revolución que está viva, porque produjo cambios radicales. Y ahora
vamos a gobernar desde abajo. Significaba ir a luchar desde abajo. Era un reto, un desafío. Entonces muchos de los que nos habían acompañado en esos momentos difíciles, al triunfo y después del triunfo hasta el 90, decidieron tomar otro rumbo y empezaron a criticar al Frente Sandinista y al gobierno sandinista como que ellos no habían tenido nada que ver con el gobierno sandinista. Entonces ellos, buscando cómo congraciarse con la burguesía, con la oligarquía, con el imperio, sencillamente decidieron tomar otro camino. Después que tenían los discursos más radicales, después que tenían las posiciones más extremistas, ahora los vemos caminando el brazo de la derecha, visitando la embajada yanqui, visitando Washington, invitados por los yanquis para hacer campañas en contra del Frente Sandinista y del gobierno de Nicaragua. Ahí andan de arriba para abajo. Increíble, increíble quienes juraban antiimperialismo en estas plazas del 79 al 90. Entonces no vieron errores cuando estaban en el gobierno, no vieron errores. Entonces no vieron fallas cuando estaban en el gobierno. Pero si es que ellos tenían instrumentos de poder de todo tipo, los ejercían instrumentos de poder, y entonces, como que ellos no tuvieron instrumentos de poder, como que no tuvieron nada que ver con la victoria revolucionaria, como que no tuvieron nada que ver con la lucha que se libró del 79 al 90, porque después del 90 empezaron a criticar de forma destructiva y a tomar distancia ideológicamente, a tomar otro camino, Están en su derecho. Eso no se puede evitar, está en su derecho. Pero quiero destacar, Nicolás, Salvador, Miguel, hermano, quiero destacar, yo lo conversaba con Fidel, una ocasión que estábamos conversando con Fidel en la Rosario, y yo le decía a Fidel, ¿cómo? La lealtad de Rosario, que viene desde la clandestinidad, donde la casa de la Rosario, que era allá en la colonia, ¿cuál? Vivía en San José Oriental, ahí vivía la Rosario, en San José Oriental, con unas tías, vivía ahí en San José Oriental, llena de libros, como buena poeta, escritora, intelectual, trabajando en la prensa con Pedro Joaquín Chamorro. Y la casa de la Rosario se convirtió en casa de seguridad del Frente Sandinista. Y ahí Tomás, y ahí Bayardo, y ahí compañeros de la dirigencia sandinista. Y ya también transportándolos de un lado para otro. Y en el grupo Gradas, con Carlos Mejía, librando la batalla cultural por todos lados. Iban acompañados Carlos Mejía con su canto, la Rosario con sus poemas, otros compañeros con sus pinturas. Iban ahí y se instalaban en la gradería de las iglesias, de los templos, y allí a hacer los recitales contra la tiranía. En una de esas, en Estelí, la capturaron a la Rosario y la metieron presa, simplemente por andar en ese tipo de protesta. ¿Y quiénes se mantuvieron leales a los principios? ¿Quiénes se mantuvieron leales a nuestros héroes y mártires? ¿Quiénes se mantuvieron leales a Sandino, a Carlos, al general Benjamín Celedón,
a Andrés Castro, a José Dolores Estrada, todos ellos, héroes históricos por su lucha contra el intervencionismo y el imperialismo norteamericano. Celedón cayó combatiendo frente a los soldados yanquis ocupando Nicaragua allá en 1912. Ya no digamos Sandino. Y la batalla de Andrés, lanzando la pedrada contra el yanqui invasor en 1856. O sea, nuestras raíces son raíces profundamente antiimperialistas. Nuestro antiimperialismo no nació después de la Revolución de Octubre, ni nació después de la Revolución Cubana. Nació porque el yanqui se empeñó en oprimir, en dominar, en humillar a Nicaragua y de enviar sus tropas para asesinar a Nicaragua y finalmente imponernos una tiranía de 45 años. Por eso se jodió el yanqui en Nicaragua. Por eso se jodió el yanqui en Nicaragua. Y no nos alegra que el yanqui se joda. Nos gustaría que el yanqui no se jodiera, pero que sea inteligente, que sea respetuoso con Venezuela, que sea respetuoso con Nicaragua, que sea respetuoso con los pueblos de nuestra América, que sea respetuoso con los pueblos del mundo, que sea respetuoso con el hermano pueblo cubano, que sea respetuoso, que levante ya el bloqueo de Cuba. Y entonces, ahí el yanqui no se va a joder. Mientras el yanqui siga actuando como ha actuado históricamente y siga actuando en estos momentos, el yanqui se va a seguir jodiendo en América Latina y en el mundo. En América Latina y en el mundo. Y le decía que con la compañera Rosaria, ¿quién no podía faltar en ese núcleo de raíces profundamente revolucionarias que arrancan desde las batallas de Adrián Gen contra el colonizador español? ¿Quién no podía faltar? Tomás. Tomás estaba allí. Desde el mismo momento de la derrota electoral, Tomás estaba ahí. Tomás nunca renegó. Tomás nunca se rindió. Tomás estaba ahí firme, dando la batalla. ¿Y quién estaba ahí? Bayardo, el comandante Arce, estaba ahí también, firme, dando la batalla. Y estaba ahí también nuestro hermano René Núñez, Núñez Telles, a quien hoy le hemos enviado nuestro saludo, a él y a su familia. Él se encuentra en Costa Rica, en atención médica, en un estado bastante delicado. Está en atención médica. René, otro cuadro histórico del Frente Sandinista, ahí firme. Tampoco se rindió. Es un núcleo de dirección. Núcleo de dirección. Es lo que yo le comentaba a Fidel en esa ocasión cuando me preguntaba, ¿y quiénes se han mantenido? Me decía, porque Fidel me decía, ¿cómo han hecho para librar esta batalla ustedes si no tienen el gobierno en la mano? ¿Cómo hacen ustedes para hacer esas concentraciones tan grandes si no tienen el gobierno en la mano? Porque siempre se dice que solamente cuando se tiene el gobierno en las manos se puede hacer concentraciones tan grandes porque son los empleados públicos. No, aquí es el pueblo, es la juventud, son los trabajadores, son los campesinos. Porque esto lo conversamos con Fidel después de la derrota del 90. Y pasamos 17 años resistiendo, luchando. ¿Y quiénes nos acompañaban? ¿Quiénes formaban ese núcleo que acompañaban al pueblo? Porque al final de cuentas, al que nos debíamos era al pueblo. Al pueblo. ¿Quiénes nos acompañaban?
comandantes guerrilleros que se han mencionado algunos de ellos que nos acompañan el día de hoy. Y sobre todo, los líderes sandinistas, los combatientes históricos, los retirados del ejército, los retirados de gobernación, todos ellos acompañándonos en esta batalla. Hermanos con los cuales todavía tenemos una deuda, porque no hemos logrado cumplirles plenamente por problemas de orden presupuestario. Pero estamos obligados a cumplir con esa deuda, que tienen que ver con los acuerdos que tomamos. Pero a final de cuentas, olvidémonos de los acuerdos. Este es un asunto de principio, un asunto moral. Estamos obligados a cumplirle a los hermanos retirados de guerra, a los lisiados de guerra, a las madres de los héroes y mártires. Y batallamos 17 años, seguros de que íbamos a encontrar el camino nuevamente para conquistar la tierra prometida. Y aquí estamos, en este 37 aniversario, saludando a este pueblo valiente, heroico, glorioso, a esta juventud valiente, heroica, gloriosa, esta juventud cada vez más culta, más formada. Y tiene que haber más formación, tiene que haber más cultura, tiene que haber más ciencia, más conocimiento, para que la juventud tenga más poder para defender las conquistas de la revolución. Queridos hermanos, cuánto agradezco, querido vicepresidente de Cuba, el mensaje de nuestro hermano Raúl. Saludos a Raúl, saludos a Fidel, como siempre, que están presentes en toda esta batalla. Antes de dirigirme aquí a la plaza, mientras Rosario venía aquí a ayudar al desarrollo de esta gran fiesta. Esta es la fiesta de la libertad, esta es la fiesta de la alegría, y seguro que la disfrutan nuestros héroes y nuestros mártires. Estás haciendo algunas reflexiones sobre este siglo XXI. Porque este siglo XXI es el tiempo de las ciencias llevadas a tecnología de punta para potenciar el desarrollo agroalimentario, el desarrollo social, educación, salud, infraestructura. Están todos los instrumentos más sofisticados creados por el genio humano para construir la paz, para asegurar la vida, para el desarrollo, para detener y revertir el calentamiento global, para erradicar el hambre y la pobreza. Están los instrumentos, están los instrumentos.
Pero ¿quiénes son los que tienen el control de estos instrumentos? ¿Quiénes son los que administran esta riqueza que es de la humanidad? Porque la riqueza que hoy posee el planeta es una riqueza que nunca en la historia de la humanidad había existido. Y hay suficiente riqueza como para que desaparezca de una vez y para siempre el hambre en el mundo. Hay suficiente riqueza, suficientes recursos, suficiente capital como para que desaparezca la pobreza de todo el planeta. Existen esos recursos. Pero incluso hay suficientes recursos para poder, con acuerdos verdaderamente realistas y no políticos diplomáticos como el Acuerdo de París, impuesto por las potencias, hay suficientes recursos, no solamente para reducir, sino para frenar y revertir el calentamiento global y salvar el planeta. Hay suficientes recursos. Y no voy a extenderme para hablar de lo que es obvio. Esto demanda así de un cambio en lo que es la concepción y la práctica de las políticas económicas globales impuestas por los países desarrollados. Pero bastaría utilizar los recursos que hoy se utilizan para las guerras, para seguir desarrollando ejercicios navales con armamento atómico, para seguir ampliando instalaciones con arsenales atómicos, para seguir haciendo pruebas de armas atómicas. Bastaría que todo eso cesara y que los presupuestos que hoy están destinados para guerra, no estoy hablando del presupuesto normal que tiene todos los ejércitos, desde el ejército de los Estados Unidos hasta el ejército más pequeño del mundo. No, estoy hablando de los recursos destinados para la guerra, para guerras, donde ya están destinados esos recursos y se incrementan cada día más esos recursos. Bastaría agarrar todos esos recursos y orientarlos en programas de orden económico, social, productivo, educativo, dirigidos hacia los países en vías de desarrollo, dirigidos hacia los pueblos africanos. Y es ahí donde está la solución al tema de la migración sobre Europa. Dirigidos hacia los pueblos africanos, suspendiendo todas las guerras y amenazas de guerra. Y es ahí donde estarían encontrándose seguridad y estabilidad para los pueblos del sur y para los pueblos del norte. Igual en nuestra América, hay suficientes recursos que hoy se están ejecutando para lanzar bombas, para llevar guerras adelante, para planificar nuevas guerras. Y esto, lógicamente, no es el camino. Y la vida nos está enseñando a todos que este no es el camino. Con más guerra vendrán más inseguridad, más desestabilización,
para esas regiones que son afectadas directamente y para todo el mundo. Todo esto que está aconteciendo, desde las guerras que son asumidas por las potencias, guerras terroristas, que son crímenes de lesa humanidad, hasta las guerras que asumen grupos que fueron organizados por los Estados Unidos, por los europeos, para derrocar gobiernos que habían dado estabilidad en toda la zona del Magreb. Había un muro de contención en toda la zona del Magreb, ahí en ese Mediterráneo, en el norte de África, había un muro de contención, gobiernos ahí, incluso progresistas, defendiendo los derechos de las mujeres, gobiernos muy avanzados, y los fueron liquidando. Pensaban que utilizando terroristas que tienen su propio pensamiento, su propia filosofía, y que sueñan con un Estado islámico, bueno, a ellos lo financiaron para acabar con esos gobiernos. Y ahora el Estado Islámico se han convertido en una amenaza para todos esos gobiernos y sobre todo para esos pueblos. Y los pueblos que están siendo víctimas del terrorismo, tanto el pueblo norteamericano, pueblos europeos, el pueblo francés con esta última terrible acto de terror en Niza. Esos pueblos son víctimas del terrorismo de Estado. Y eso tienen que comprenderlo de una vez para todas, de una vez por todas y de una vez para siempre. Tienen que comprenderlo los jefes de Estado, de las naciones europeas, de los mismos Estados Unidos, que por esa vía lo que van a hacer es promover y extender el terror, no solamente en los países desarrollados, sino también hacia los países en vías de desarrollo, en otras regiones de la tierra, que no tienen nada que ver con la zona del conflicto, porque el terror se ha extendido a países en vías de desarrollo, donde mueren centenares víctimas de actos de terrorismo, propiciados, ejecutados por los que fueron entrenados, financiados por las potencias occidentales. ¿Para qué? Para derrotar a los gobiernos que daban esa estabilidad. Son tiempos estos donde la gran responsabilidad está en ellos, está en las potencias. Ellos tienen el poder militar, tienen el poder económico para poder hacer los cambios que le den seguridad a sus propios pueblos y que le den seguridad a todos los pueblos del planeta. Porque por el camino que venimos se está llevando al planeta a la destrucción total, al terrorismo total, acompañado esto de la hecatombe que ya está pronosticada por el calentamiento global. Por eso, ¿qué es lo que hace falta? Un cambio de rumbo en el mundo. Y ese cambio de rumbo está en manos de los países desarrollados, de los países que tienen el poder económico, el poder militar y que tienen el control de los instrumentos claves también de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad. Esta es lo que nos queda a nosotros como simples ciudadanos del planeta. Simples ciudadanos del planeta somos nosotros. Un chontaleño de la Libertad Chontales hablando aquí como presidente de Nicaragua. ¿Qué nos queda? La palabra. La palabra. La palabra. Porque nosotros no tenemos el poder para decir que se acabe ya la guerra.
No tenemos el poder para decir que desaparezcan esos presupuestos militares para la guerra y que se utilicen para la vida, que se utilicen para la paz, que se utilicen para la educación, para la salud. No tenemos ese poder. Pero tenemos el poder de la palabra que nos dio el Señor. Y seríamos más que inconsecuentes, que cobardes, que traidores con nuestros valores, con nuestros principios, que por no molestar el oído de los que cometen esta barbarie de terrorismo de Estado, no digamos lo que pensamos. Y lo que es una verdad, es una verdad. Es una verdad de perogrullo, como dicen. Pero las verdades de perogrullo, que difícil es que sean escuchadas. Difícil. Ojalá no sea tarde, porque lo que viene aconteciendo en cuanto al número de muertos en países en vías de desarrollo por actos de terrorismo, en Irak, en todos esos países, en Afganistán, en los países europeos, en los Estados Unidos. Bueno, estamos frente a un tipo de violencia frente a la cual no están preparados ni los mayores y mejores organismos de inteligencia en el mundo, frente a la cual no están preparados ni los mayores y mejores estrategas militares del planeta, porque no hay estrategia que valga cuando se desatan actos de violencia como estos que se están desatando en estos momentos en el planeta y que en cualquier momento pueden afectar a cualquier país de la Tierra. Por lo tanto, este 19 de julio del año 2016, en este siglo XXI, que el siglo XXI no sea el siglo donde se venga a recrudecer y a multiplicar la guerra, la muerte, la inseguridad en el planeta. Que el siglo XXI no sea el siglo en que empiecen a desaparecer más islas de las que han desaparecido y más costas de las que han desaparecido por el calentamiento global y por un acuerdo de París que es una falacia, es una mentira, fruto de las presiones diplomáticas de las potencias sobre los países en vías de desarrollo, que saben que ellos mismos se están poniendo la soga al cuello con ese acuerdo de París. Que no sea este siglo el siglo de la muerte del planeta en cuanto a lo que es la especie humana. Que este siglo sea, porque estoy seguro, así Dios, estoy seguro, así Dios. Quizás nos está poniendo esta prueba. ¿Para qué? Para que con esta prueba se reflexione y se produzcan los cambios radicales en los países en vías de desarrollo que permitan de una vez y para siempre establecer la seguridad, la justicia, la libertad y la paz en nuestro planeta. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Nicaragua, bendita y siempre libre!
si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Yo te lo quiero decir, aunque tengamos diferencias, en Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Si tenemos tanto amor, ¿por qué estarnos diciendo viva lo peor? Si podemos vivir mejor, demostrémoslo, palma a palma, vida con corazón, con amor, como somos los nicaragüenses, mi amor. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Un día lleno de amor, revolución. Esta Plaza de la Fe, Plaza San Juan Pablo II, un día lleno de amor. ¿Y qué nos anuncia este día? Más días llenos de amor. Eso es lo que queremos en nuestra Nicaragua. Amor, trabajo, seguridad, paz, un futuro mejor para todas las familias nicaragüenses. Ese es el compromiso del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del buen gobierno de nuestro comandante Daniel. Seguir cambiando Nicaragua para bien y para mejor. Querida familia nicaragüense, desde esta Plaza de la Fe, San Juan Pablo II, el compromiso firme de trabajar duro, sin descanso, para que Nicaragua de verdad se libere de la pobreza. Por eso nosotros decimos, compartamos el sueño de la patria libre de pobreza. Y esa es la invitación que estamos haciendo a todas las familias nicaragüenses. Vamos a una campaña electoral. Nos invitamos a seguir cambiando Nicaragua y a compartir el sueño de liberar esta tierra sagrada y libre de pobreza. Así que, hermanos y hermanas, una fecha memorable, un día extraordinario, pero sobre todo unos días llenos de amor, ese amor inmenso que Dios nuestro Señor derrama sobre esta tierra bendita, linda, siempre libre. Vamos adelante, bendecidos, prosperando y en victoria, de la mano de Dios, con el favor de Dios. Gracias, compañeros. Gracias. Ese es Daniel Ortega, el que confía a la gente para que sea presidente de este pueblo luchador.